Disfrutando el cuento con Ángel Guzmán. Nuestra materia del día de hoy es Teorías Pedagógicas de la doctora Alejandra Ramírez Tobar, y hoy vamos a hablar del pedagogo, del filósofo, del político, del escritor y maestro John Dewey. Hablar de John Dewey es un caso muy especial. Recordemos de los otros o antiguos pedagogos han influido, pero muchas veces su influencia, su teoría va más allá de su vida. Es decir, cuando muchas veces en su tiempo donde están viviendo no pueden influir directamente en el sistema educativo o influyen en un sector muy pequeño. Pero diremos que John Dewey fue un caso extraordinario. Pudo estudiar varios sistemas educativos, pero sobre todo influyó directamente en el sistema educativo de los Estados Unidos con la escuela laboratorio o experimental, en donde él en vida pudo llevar a la aplicación este sistema de escuela de Dewey o escuela laboratorio. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington y va a morir el 1 de junio de 1952 en la ciudad de Nueva York. Dewey va a ser considerado o nombrado el padre de la pedagogía renovada. Se va a casar 2 veces, primeramente con Roberta Lowen y Alice Chipman. Va a tener 2 hijos, uno de ellos es Frederick y Lucy. Se va a graduar en 1879 de la Escuela de Ciencias y va a conseguir su doctorado en filosofía en 1884. De allí va a escribir varios libros. 1910, ¿Cómo pensamos?, 1916, Democracia y Educación, en 1938, Experiencia y Educación, y su último libro, El arte como experiencia. John Dewey tuvo la oportunidad de estudiar los sistemas educativos de México, Turquía, Japón y la Unión Soviética. Entre también diremos que es el de su propio país, Estados Unidos. La escuela darwiniana o de escuela de Dewey, o más conocida como la escuela laboratorio experimental. En 1896, la Universidad de Chicago implementó las pedagogías y los programas para llevar a la práctica esta escuela laboratorio, y de ahí se inició para que en todos los Estados Unidos este sistema de la escuela de Dewey o escuela experimental se difundiera en todo el país de la Unión de Estados Unidos. El método experimental que implementó John Dewey consistía en que el niño desarrollara las destrezas o sus destrezas individuales. Sus ideas, su filosofía influyeron directamente en la vida cotidiana de los americanos y también de las zonas rurales de México. Su ideología era que el cambio debería de ser permanente, adaptándose el niño a las necesidades y a las circunstancias que la vida le va planteando a lo largo de su vida. John Dewey también contribuyó dentro de los términos políticos. Defendió los planteamientos progresistas y radicales,
se especializó en aspectos internacionales y económicos. Estuvo muy involucrado en lo que pasaba en los Estados Unidos referente a estas cuestiones. Un filósofo que contribuyó notablemente a las ideas y a la educación de John Dewey fue Hegel. Hegel contribuyó a que su pensamiento de Dewey fuera de esta manera experimental y que pudiera llevarlo a los términos de la educación. Aparte de Hegel, hubo otros que contribuyeron a los ideales y a las teorías de Dewey. Por ejemplo, Rousseau, Pezzolini, Herbart, Froebel, Derwent, Huxley, Comte, no necesariamente con estar de acuerdo con ellos, simplemente para implementar el sistema pedagógico que lo va a llevar a Darwin a que se ponga en práctica en los Estados Unidos. Aunque todos estos pensadores, pedagogos, ya tenían un cierto reconocimiento en Europa, para América era algo nuevo, algo novedoso y que implementó Dewey en los Estados Unidos. Una de las preocupaciones de Dewey era el juntar dentro de su pedagogía la unión entre el cuerpo y la mente, la teoría con la práctica, el pensamiento con la acción. Cuando Dewey comenzó como maestro o pedagogo, comenzó en una zona rural de su tierra natal. Esto lo llevó, creemos que al implementar en México las normales rurales fue una de sus contribuciones, ya que Dewey tenía experiencia en las zonas rurales de los Estados Unidos. Para John Dewey, la mejor educación no era aquella que en donde los maestros eran preparados. Para Dewey, la mejor educación era cuando se preparaba a los padres para educar a sus hijos, ya porque ellos son los que van a cimentar el futuro de los niños, van a poner las bases, y es allí en donde ya después llegan a la escuela con estas bases bien cimentadas que los padres han formado en cada hijo, en cada niño y en cada alumno. Para Dewey, el niño no era lo mismo que para Rousseau. Recordemos que para Rousseau el niño era una tabla rasa, limpia, dispuesta a que se metieran, a que se pusieran en esa tabla llana los conocimientos. No, para Darwin el niño ya viene con ciertos conocimientos, ya tiene el interés activado gracias a los padres, y nada más vienen a la escuela a recibir orientación por parte de los profesores o de los maestros. La escuela es un medio para que el niño o el alumno tomen una observación, reflexionen, tengan una formación y una comprobación para que se amplíen y se comprueben los conocimientos que ya saben mediante la orientación del profesor. Los mexicanos tuvimos el honor de conocer directamente a John Dewey.
por medio de el secretario de Educación, José Vasconcelos, quien lo invita varias veces a México para que nos compartiera de su pedagogía. Vean qué impacto tenía ya Darwin para que un país invitara a este pedagogo para que participara en los inicios de una nueva etapa de la educación en México. Darwin visitó México en 1923, en 1926 y en 1937. Fueron 3 las ocasiones que Darwin visitó nuestro país y contribuyó a lo que José Vasconcelos quería hacer de un nuevo sistema de educación aquí en la República Mexicana. Darwin tuvo la oportunidad de convivir con Gabriela Mistral, con León Trotsky, que era un refugiado y que también fue quien se entrevistó con él, y con el mismo José Vasconcelos, que le compartió la situación de cómo estaba el sistema educacional en la República en ese momento. Su influencia más destacada que contribuyó John Darwin a México fue en la contribución en las zonas rurales. Porque tenía pues bastante experiencia, 20 años como maestro en una zona rural, enseñando a campesinos y a obreros y artesanos en Estados Unidos. Para Darwin, la enseñanza era primordial, porque centraba al niño, lo ponía en el centro de todo lo que era el sistema educacional. No la escuela, no el maestro, sino se centraba en el niño, en sus necesidades, en sus carencias y en lo que el niño podía desarrollar en ese momento. La influencia que tuvo más destacada John Darwin aquí en México fue la creación de las normales rurales en todo el país, sobre todo en la parte centro y sur-centro de la República Mexicana. En la parte norte casi no experimentó estas normales rurales, sino fue otro sistema. Lo que quería Darwin y Vasconcelos era empoderar a los campesinos que fueran agentes de cambio y de contribución para las familias del campo en ese momento. También otra de las partes importantes que Darwin contribuyó fue al programa de alfabetización que quería Vasconcelos abarcar en todo el territorio de la República Mexicana. También estuvo enfocado en las escuelas activas, en la educación de acción, en la gestión de transformación dentro de la educación aquí en México. Como aportación personal en este tema de John Darwin, diremos que fue uno de los pedagogos más influyentes del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo porque, ya lo habíamos comentado, su pedagogía influyó directamente en un país en donde él pudo implementarlo en vida, que fue en el sistema de educación de los Estados Unidos. Una parte negativa que yo veo aquí es que los especialistas no se ponen de acuerdo qué alcance tuvo esta escuela laboratorio experimental de John Darwin, ya que
su pedagogía, su sistema de educación duró pocos años porque se implementaron en cada universidad y en cada estado de Estados Unidos su propia pedagogía, eran libres de implementarla y así poco a poco fueron quitando la pedagogía de la escuela laboratorio o experimental. Otra cuestión que también para mí es un poco negativa es de que cuando vino a México, las contribuciones que él pudo dar tanto a la cuestión rural de la enseñanza como al sistema de educación que quería Vasconcelo no se logró, ya que Vasconcelo en muchas de sus cartas ven a John Dewey como alguien que quiere imponer, alguien prepotente, y fue una reacción contraria que hizo Vasconcelos. En vez de utilizar la experiencia de John Dewey, del conocimiento y el apoyo que tenía de toda su experiencia como maestro en zonas rurales y en el sistema de educación que estaba implementando en Estados Unidos, realmente Vasconcelos no puso en práctica muchas de las cuestiones y principios que dejó Dewey para México. Lo que sí se pudo hacer fue el inicio de las normales rurales en gran parte del país,